Los economistas hablan de burbujas de activos. Muchas conocidas y sobre las que se ha escrito mucho. La burbuja de los tulipanes holandeses en el siglo XVII, más aquí en el tiempo, la burbuja inmobiliaria japonesa en la década del 80, a finales de la década del 90 la burbuja de las .com en Estados Unidos, y más cerca en el tiempo, una que nos impactó de cerca en el año 2008, la mal llamada burbuja inmobiliaria, que era en realidad una bola de nieve de activos financieros donde en realidad se destacaban los derivados, una pila de instrumentos financieros muy sofisticada que en un momento llegaron a representar algo así como 10 veces el Producto Bruto Mundial. Este es un concepto que no llegó al terreno de la ciencia política, las burbujas políticas. ¿Qué sería en el caso de la política una burbuja como de la que se habla en el terreno financiero? ¿Qué sería en el caso del ambiente económico una burbuja? Es la evaluación, la apreciación de activos que por ahí no es justificada sobre ningún elemento, sobre ninguna base real. Vengo de leer un libro espectacular, Fortuna, del escritor Hernán Díaz, que vive en Estados Unidos y pronto será llevado a la pantalla por Netflix. En ese libro, Hernán Díaz cuenta cómo se formaron muchas grandes fortunas en Estados Unidos y justamente tienen que ver con todos estos procesos de evaluación de activos desmesurada, exuberante. En ese libro está contado todo lo que tuvo que ver por ahí con los años anteriores, la década del 20, los años locos, previos al crack del 29 de Wall Street en Estados Unidos. Esa evaluación desmesurada de activos tiene que ver con el comportamiento de algunos agentes financieros que por ahí manejan información privilegiada, generan un montón de operaciones que de alguna forma le transmiten al público masivo una señal de que se vuelquen a la compra de esos activos financieros que terminan valuándose en forma desmesurada. Al final del día hay un momento donde estos agentes salen primero con la información que tienen del mercado y ese mercado se desploma y bueno, ahí es cuando revienta la burbuja. Ese es un concepto útil de alguna forma aplicable a lo que ocurrió en esta semana pasada en las elecciones de Argentina, donde hubo una burbuja política alrededor de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué disparó un fenómeno de este tipo como por ahí el que se ha producido históricamente dentro de los mercados de activos financieros? En primer lugar, la historia. Pensemos que desde la reforma constitucional del año 94, donde el epicentro de la política nacional se traslada al área metropolitana de Buenos Aires, de alguna forma la República del área metropolitana, bueno, todos los jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con la única excepción de Aníbal Ibarra, que fue destituido después de aquel episodio trágico alrededor de Cromañón, bueno, todos los jefes de gobierno, empezando por De la Rúa y después por Macri, usufructuaron o explotaron o capitalizaron la debacle política del peronismo, el hartazgo, ya sea en el año 99 y después en el año 2015. Entonces la historia de alguna forma nos decía que no había dos sin tres.
Entonces, en cierta forma, podemos decir de que esta burbuja tenía por ahí alguna base sólida que tenía que ver con la historia política de la Argentina de los últimos años. Pero después es ahí donde me gustaría por ahí meterme en ciertos aspectos que fueron configurando una burbuja, que es, de alguna forma, los fierros, la capacidad, todo el manejo presupuestario que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo que por ahí un montón de agentes que actúan dentro de lo que sería el mercado político fueron configurando una suerte de sentido común alrededor, como que era inexorable una candidatura de Horacio Rodríguez Larreta exitosa, en primer lugar en la interna y después en la elección general. ¿Cuál es la idea que se configuró masivamente dentro del mercado político, que por ahí podría ser las veces de lo que en una de esas, en la crisis aquella del siglo XVII, alrededor de los tulipanes o de los activos inmobiliarios, era un sentido común de que ese era un activo donde tenían que refugiarse todos los inversores, en este caso políticos? Esta idea de alguna forma me la disparó una llamada telefónica que tuve hace unos días de un empresario que puso varios millones atrás de esta candidatura. También un hermano que tengo que vive en Australia, que hace unos días me mandó un video que es de uno de los colegas más prestigiosos de nuestra profesión de la ciencia política, Andrés Malamud, donde en un reportaje a Esteban Trebuch en el Canal América le decía de que Horacio Rodríguez Larreta estaba como dentro de un envión que generado por las acciones que él había tenido en los últimos tiempos, y además una idea de que había una especie de corriente mágica de los votantes que por ahí, con cierta cautela, llegado el momento, el día de la elección, iban a terminar como girando hacia el centro, hacia la racionalidad, un poco lo que representaba Rodríguez Larreta. ¿Quién es más candidato, Bullrich o Larreta? Hasta hace un mes Bullrich. Hasta hace un mes Bullrich. ¿Y hoy? Larreta viene encadenando triunfos provinciales, muchas veces no predichos por las encuestas, que te marcan que él hizo un giro que Bullrich todavía no hizo. La estrategia inicial de Bullrich es correcta. En las PASO se polariza, porque vos querés seducir a tu electorado. Larreta lo que hizo fue moderarse. La moderación viene después de las PASO. Ahora la gente se está pensando en la elección. Y en elección el voto histérico no funciona. En elección de verdad, en elección general. No funciona para presidente, para diputado votan a cualquiera porque no pierden nada. Para presidente la gente quiere seriedad, más moderación. Qué interesante, a ver los senadores. Como que llegado el momento, la fecha de la elección, iba a predominar o iba a primar una suerte de sentido común alrededor de la candidatura de Rodríguez Larreta. No solamente esto, tenemos que pensar también en una cantidad de encuestadores. Había encuestas de Management and Fit que generalmente las propalan los grandes medios nacionales como Clarín, y de alguna forma en todo el periodismo y en un montón de actores políticos se ha ido configurando de alguna manera esa versión que, como decía antes, de alguna forma tenía alguna base real en la propia historia política de los últimos años, pero sobre todo en una acción de un montón de actores del mercado político, y en una de esas de lo que le llamaban el círculo rojo, que iban configurando una suerte de sentido común alrededor de esta candidatura, digamos como que se iba a ir pinchando, llegado el día, el 13 de agosto, la fecha de la elección, tanto la candidatura de Patricia Bullrich y podríamos decir de la contraparte que se presentaba en esa interna halcona, que era Javier Milei por el lado de La Libertad Avanza. Toda esa información que fluía de alguna forma es como que cubrió con un manto el análisis más frío, desapasionado de lo que estaba ocurriendo. En primer lugar,
que Horacio Rodríguez Larreta era un muy mal candidato. Esto ya se había visto en la elección de 2015, cuando terminó contando los votos en un balotaje frente a Martín Lustó. Pero no solo eso, sino de que había información también que fluía dentro del mercado, podríamos decir, en encuestadores que por ahí no son los que están apareciendo sistemáticamente en los medios, que manejaban una información de que en la interna Horacio Rodríguez Larreta estaba abajo de Patricia Bullrich en una relación de 2-1, que en definitiva el número que más o menos se terminó configurando, 1,7-1, en los resultados oficiales finales del 13 de agosto pasado. Así como yo recabé esta información por parte de un empresario que había hecho apuestas, yo creo que esto es mucho más profundo en una de esas de la información esta que estoy presentando yo. Hay muchos actores que a raíz de todo este sentido común que se había instalado han quedado con el culo para arriba después de este resultado que se terminó dando. Ya que no solo toda esta información que circulaba de alguna forma sobreestimaba las posibilidades de Horacio Rodríguez Larreta en la interna, sino que de alguna manera también el resultado global de Juntos por el Cambio. Las estimaciones por ahí, que en una de esas se conocían más, estaban considerando unos 35 puntos más o menos de mínima de Juntos por el Cambio a nivel global, y algunos inclusive manejaban información donde Juntos por el Cambio estaba por encima de los 40 puntos. De alguna forma, esto que está visto hoy como una sorpresa, el resultado que terminó obteniendo Javier Milei, y especialmente fuera del área metropolitana, pensemos que en los dos distritos centrales del área metropolitana, tanto en ciudad como en provincia, la Libertad Avanza no sobrepasó el 25%. Sin embargo, donde fue espectacular el resultado y donde realmente se produce un giro absolutamente novedoso, es que, al igual que aquel disco donde estaban León Gieco y Gustavo Santaolalla de Ushuaia a La Quiaca, bueno, terminó pintándose el mapa de violeta en casi todo el país, salvo un par de provincias del litoral, Entre Ríos y Corrientes. Pero ¿qué es esto que le terminan llamando la gran sorpresa? En definitiva, es la profecía autocumplida. Es una cantidad de actores que terminaron configurando una suerte de sentido común que, al contrastarlo con la realidad, dicen: estamos sorprendidos. Pero bueno, al haber inflado el globo, esa burbuja política, ese activo de Juntos por el Cambio, bueno, eso es, en definitiva, Juntos por el Cambio hizo las veces de los tulipanes holandeses, o de los activos inmobiliarios japoneses, o de las .com americanas, o de los activos inmobiliarios, yo diría los derivados de Estados Unidos por ahí en la crisis de 2008. Bueno, eso es lo que terminó subestimando la performance de la Libertad Avanza y de Javier Milei, que en realidad había muchos síntomas de deterioro y de desapego con todo el sistema político en general, niveles de ausentismo récord, tanto de abstención como de voto en blanco en las sucesivas elecciones provinciales. Así que la información que de alguna manera terminó explicando el batacazo, yo digo batacazo entre comillas, en realidad el batacazo de Milei tiene que ver mucho con esta burbuja política generada alrededor de Horacio Rodríguez Larreta, que lo que terminó en realidad determinando es la burbuja política que se terminó armando alrededor de Juntos por el Cambio a nivel general. Lo que terminó demostrando también este episodio, que más allá de la baja capacidad que tuvo la política metropolitana para imponer sus candidatos y su agenda a nivel nacional, igualmente
como caja de resonancia de las cadenas mediáticas, del poder empresarial, de los principales actores económicos, obviamente, demostró que sigue teniendo por lo menos una capacidad notable a nivel de poder empujar y terminar configurando una burbuja política de este tamaño. Bueno, gente, que tengan muy buena semana. Espero que hayan aprovechado este domingo como yo, al aire libre, y bueno, que le pasen muy bien.